así estamos. Ese es el gran dilema de estos tiempos. O ignorar todo y hacer de cuenta que nada sucede, o mirar y tratar de no pegarse un tiro, ¿no? Porque más o menos es así. Pero bueno, hoy vamos a hablar en este segundo turno con una gran especialista que te ha hablado varias veces, que sabe un montón. Parece que desde que se inició el distrito de Cava como un lugar autónomo, una ciudad autónoma, lo estoy diciendo muy mal, pero se entiende, nunca había pasado que se tuviera que evaluar, analizar un proyecto de ley originado en la iniciativa popular. Bueno, eso sucedió gracias a la señora que te va a hablar, sin dudas, y muchos de compañeros y compañeras, y queremos saber de qué se trataba esa iniciativa y cómo salió. Estamos en contacto con María Eva Couchovitis. Ella es ingeniera, es coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y aparte es partícipe del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. ¿Cómo te va, María Eva? Simón te saluda. Buenas tardes, Simón. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por el espacio. Siempre es un placer conversar con ustedes. Absolutamente, para nosotros también. A ver, contanos, ¿de qué se trataba? Primero, felicitaciones que hicieron llegar esta iniciativa que rompió récords, por decirlo de manera medio pavota, pero contanos, ¿de qué se trataba y cómo salió? Mira, la verdad que el jueves pasado fue un día histórico para la ciudad de Buenos Aires, un día histórico porque por primera vez llega formalmente a la legislatura un proyecto a partir de la denominada figura de la iniciativa popular. Este proyecto lo que planteaba era recuperar el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco para transformarlo, tal como mandata nuestra Constitución, en un parque verde público. Esta iniciativa popular contó con el apoyo de más de 53.000 firmas y es la síntesis de 3 décadas de resistencia ciudadana en la recuperación de la costanera y del río. Recordemos que la costanera se privatiza allá en la década del 90 y desde entonces son las organizaciones ambientales, sociales y urbanas quienes comienzan con esta resistencia para poder recuperar el derecho al horizonte, el derecho al río y nuestra costanera. Por eso es que este proyecto también tiene un enorme valor histórico y simbólico, porque es la síntesis de esas 3 décadas de resistencia. No me digas nada, te imagino a vos y a tus compañeros y compañeras llegando en el medio de la algarabía de los legisladores y legisladoras, porque, ¿o no? ¿Estuvieron a la altura? Bueno, ¿fueron vitoreados? La verdad me imagino. No íbamos con tanta expectativa, honestamente. Si bien hasta último momento yo sostuve la expectativa de que las y los legisladores iban a estar a la altura de nuestra historia, iban a estar a la altura de la democracia participativa, que es el sistema de gobierno que tiene la ciudad de Buenos Aires, que iban a estar además a la altura de la emergencia climática que atraviesa la ciudad, iban a transformar en ley. Esta es la primera iniciativa popular. Lamentablemente, el jueves pasado nada de eso sucedió. El bloque del PRO y sus aliados, La Libertad Avanza, el bloque de Evolución que conduce Martín Lustó, la coalición cívica, el Partido Socialista, en conjunto rechazaron esta iniciativa popular. Rechazaron esta iniciativa popular sin siquiera tratarla en las comisiones de la legislatura, algo, la verdad, que pone a quien te escucha, explícale qué significa eso, porque quizás no saben cuáles son las implicancias de esos procedimientos o es la ausencia de esos procedimientos. Mira, la ausencia de esos procedimientos lo que implicó fue haber obturado cualquier posibilidad de discusión y de debate democrático de esta iniciativa popular. La legislatura tiene distintas comisiones en donde se discuten los proyectos que llegan a la legislatura, impulsados en general por las y los legisladores. Este proyecto era muy particular, era un proyecto impulsado por 53.000 porteñas y porteños que en el marco de esta iniciativa popular presentaban esta propuesta en el recinto de la legislatura. Y la realidad es que los legisladores y las legisladoras oficialistas impidieron que este proyecto se discutiera en las comisiones, justamente para proponerles cambios, para proponerles modificaciones o para aceptarlo. También impidió el bloque
mayoritario, el bloque del PRO y sus aliados, que este proyecto pudiera discutirse en el ámbito de una audiencia pública ciudadana, que es una instancia de participación democrática en donde el conjunto de la ciudadanía podemos expresarnos en relación a proyectos de estas características. Es decir, obturaron cualquier posibilidad de debate democrático en torno a la primer iniciativa popular. Y por supuesto, votaron en contra. La verdad que esto pone en evidencia, en primer lugar, un profundo desprecio por la democracia participativa ambiental y por la voluntad popular. Recordemos que fue en diciembre del 2019 cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, propuso vender definitivamente, ya no concesionar, sino vender definitivamente el predio de Costa Salguero. Ahí comenzó una vez más a reactivarse esa resistencia ciudadana y entonces acudimos a la justicia con una acción colectiva de amparo con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, y la justicia nos dio la razón. La venta del predio de Costa Salguero es una venta ilegal. Todavía está esa venta frenada en la justicia. El gobierno porteño fue por más. Es decir, frenada la venta, dijo, no importa, vamos a modificar la norma urbana. Vamos a habilitar a que en ese predio se puedan construir torres. Y ahí fue donde tuvo lugar la audiencia pública más numerosa de la historia de la ciudad. Seguro que recuerdan esa audiencia en donde se anotaron más de 7.000 personas, participaron más de 2.000, un número inédito para las audiencias de la ciudad de Buenos Aires, y casi por una unanimidad, ¿sí?, la ciudadanía rechazó en el marco de esa audiencia pública que en Costa Salguero se construyeran torres. A partir de ahí hubo proyectos alternativos, es decir, no solo la ciudadanía se conformó con resistir la venta del predio y la construcción de torres, fue con propuestas. Dentro de esas propuestas llega esta iniciativa popular, la primera iniciativa popular de la historia. Y acá es importante aclarar algo, porque en la legislatura, yo estuve presente durante todo el debate, la verdad es que no se debatía si en esas tierras públicas se construía un hospital o se construía un parque verde público. El debate era claro. El PRO y sus aliados lo que planteaban era que en ese predio se construyeran viviendas suntuosas destinadas al 3% de la población que tiene mayores ingresos, y por otro lado había una propuesta, una iniciativa popular que lo que proponía, tal como mandata la Constitución de la ciudad, es que en ese predio tuviéramos un parque verde público. Veníamos, además, de semanas de ola de calor, que puso en evidencia la emergencia ambiental y climática que la ciudad atraviesa. La costanera es el lugar por donde ingresan los vientos que recambian el aire que respiramos y que además mitigan el efecto de calentamiento que la ciudad viene experimentando de manera acelerada. A medida que se ocupa y se cementa la costanera, a medida que se van fragmentando, vendiendo y destruyendo las superficies verdes, y a la par que se sobreconstruye de manera especulativa, la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases, la temperatura máxima anual solo aumenta en la ciudad. En las últimas 3 décadas aumentó casi 1 grado centígrado. La verdad, este dato es un dato sumamente alarmante. Por eso es que la verdad es que el jueves fue un día histórico sumamente opacado por el resultado de esa votación, en donde además tuvimos que escuchar intervenciones de algunos legisladores y de algunas legisladoras bastante olvidables. Acá el legislador Ramiro Marra de La Libertad Avanza planteó que la ciudad tiene que tener muchísimo más cemento del que tiene, ignorando, ¿no?, aspectos para. ¿Lo dijo claves. Textualmente? Absolutamente. Textualmente dijo que él quería una ciudad con muchísimo más cemento. La verdad es que ignora que los parámetros saludables, estándares del mundo, establecen, ¿sí?, que tenemos que tener entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante en los grandes centros urbanos para poder habitarlos adecuadamente, de manera saludable. Ignora que cada 3 habitantes deberíamos tener un árbol, ignora que la ciudad de Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos espacio verde, ignora que la ciudad se sobrecalienta, ignora que la ciudad tiene 2 amenazas de cara al cambio climático, que es
el calentamiento, las olas de calor y las inundaciones, y que para ambas amenazas los espacios verdes son clave. Es más, ese mismo diputado le pidió a los legisladores del PRO que aumentaran la altura de estas torres, que él quería torres más y más altas. Por eso, la verdad es que ha sido muy preocupante, ¿no?, escuchar ese tipo de intervenciones en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y ese día histórico, ¿no?, en donde llega la primera iniciativa popular de la historia de la ciudad al recinto de la legislatura, se vio absolutamente opacada por ese rechazo por parte de esa mayoría automática que solo vota privilegios para los grandes grupos económicos. La legislatura se ha transformado en eso, en un ámbito en donde en lugar de legislar cuestiones comunes para el conjunto de la ciudadanía, se legisla, ¿sí?, en función de los privilegios para los grupos inmobiliarios más concentrados. Vamos a recurrir a la justicia, porque entendemos que esa votación, además, no ha respetado el artículo 63 de la Constitución de la ciudad, que establece para este tipo de proyectos que tiene que haber una audiencia pública previa. Así que, una vez más, vamos a recurrir colectivamente a la justicia, porque entendemos que la votación del jueves pasado fue una votación que no respetó la Constitución de la ciudad. Decime, María Eva, para repasar lo básico, todavía sigue siendo, construir torres, sigue siendo inconstitucional, ¿no? Porque lo que decía la Constitución de la ciudad era que tenía que, terminadas las concesiones, yo estoy repitiendo lo que ustedes me enseñaron, vos corregime si estoy recordando mal, pero tenía entendido que era eso, una vez terminadas aquellas concesiones noventeras, tenía que convertirse en un lugar verde público, ¿es así? Sí, exactamente. Bueno, nuestra mate, Constitución o sea, mandata a que una vez vencidas esas concesiones, esos predios vuelven a la ciudad para transformarse en parques verdes públicos. Lo que sucede es que la legislatura, con las mayorías automáticas, lo que ha hecho es modificar la normativa urbana en el predio de Costa Salguero para habilitar la construcción de torres. Igual, te hago una repregunta a lo bobo. La única forma de hacerle perder poder a la Constitución es reformar la Constitución. No hay modificación de una norma inferior que pueda sacarle valor a lo dicho en la Constitución. ¿Estamos bien? Sí, todo eso, exactamente, todas esas incongruencias en relación a lo que la Constitución mandata y lo que muchas leyes aprueban, ¿sí?, leyes que muchas veces terminan judicializadas, termina siendo resuelto por la justicia. Es decir, así fue como, ¿sí?, recurrimos a la justicia cuando el gobierno de la ciudad puso a la venta el predio de Costa Salguero, así es como también se rechazó el cambio de esa norma urbana que habilita en ese predio a poder construir torres o edificios de altura, no son exactamente torres, y así fue como ahora, frente a no haber respetado la instancia de la audiencia pública previa en el caso de esta iniciativa popular, vamos a volver a recurrir a la justicia. Y ahí es donde finalmente la justicia termina resolviendo lo que en realidad no puede resolverse en los ámbitos que corresponden, porque sin duda que durante muchas décadas hubo un consenso muy fuerte de parte de todas las fuerzas políticas. Por eso llama la atención que el socialismo, que el radicalismo y que la coalición cívica olviden su historia, esa historia en donde, ¿sí?, a partir de la década del 90 utilizaban como bandera la recuperación de la costanera y el río, y hayan rechazado esta iniciativa popular para poder garantizar que en ese predio se construyan torres destinadas a vivienda suntuosa. Torres que seguramente van a quedar, ¿sí?, ociosas, sí, vacías. sin duda. Tal como sucede en buena parte, ¿sí?, de Puerto Madero, de Recoleta, ¿sí?, y de otros sectores de la ciudad en donde ese extractivismo urbano tiene que ver con construir viviendas que nadie habita, mientras la cantidad de familias en emergencia habitacional solamente aumenta. Estas viviendas no son viviendas sociales, son viviendas suntuosas. En la ciudad de Buenos Aires hay casi 200.000 viviendas que están vacías, que son ociosas. La mayoría de ellas están en Recoleta, en Palermo y en Puerto Madero. Es decir, no son viviendas que tienen que refuncionalizarse,
son viviendas que tienen un solo objetivo especulativo financiero, que es sostener, ¿sí?, ese activo dolarizado. Y por supuesto, eso lo que hace es dolarizar al conjunto del mercado inmobiliario y hace que entonces cada vez más familias, ¿sí?, no puedan acceder a una vivienda en propiedad. Me parece muy bien que le pongas nombre y apellido a las barbaridades que dijo este legislador, porque es hora, me parece, de que la gente sepa, quizás tarde un poquito en darse cuenta qué es lo que le convendría que hubiera votado este señor, pero digo, tarde o temprano se va a dar cuenta de que está haciendo todo lo contrario que lo que quienes nos escuchan necesitan, y hay que ponerle un poquito de sana presión, ¿no? Para que estas cosas por lo menos no pasen en el anonimato. Que hagan lo que quieran hacer, después que salgan a la calle. Se van a encontrar con gente a la que seguramente perjudicaron. Sí, sin duda. La verdad que lo que sucede en Costa Salguero es la síntesis, ¿no?, de este modelo urbano que hace 15 años se consolida en la ciudad de Buenos Aires y que no está en capacidad de resolver ninguno de los problemas estructurales que la ciudad tiene, que tienen que ver con la emergencia habitacional, que hoy alcanza 1 de cada 6 habitantes, que tiene que ver con la emergencia ambiental y urbanística que atraviesa la ciudad de Buenos Aires como resultado, ¿no?, de esa avaricia, ¿sí?, de esa especulación extrema de los sectores inmobiliarios más concentrados, que no se conforman con tener dolarizado ese mercado, no se conforman, ¿sí?, con ir construyendo cada 2 años un puerto madero, sino que ahora, ¿sí?, quieren avanzar sobre esas tierras públicas que le pertenecen al conjunto de la ciudadanía y por las cuales la ciudadanía viene luchando hace 30 años para poder recuperarlas. Por eso me parece que esto pone en evidencia, ¿no?, un profundo rechazo por nuestra historia, por nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad es el río, esa identidad rioplatense que permanentemente vulneran. La realidad es que este modelo es un modelo que nos despoja y que nos despoja no solamente de nuestros bienes comunes, también nos despoja de nuestra historia, de nuestra identidad, en esa lógica de irrumpir en todos los barrios porteños, ¿sí?, con torres y con megatorres especulativas. La verdad es que si había algo hermoso que nuestra ciudad tenía era toda esa diversidad, ¿no? Cada barrio con su diversidad, con su identidad, y lamentablemente, ¿sí?, este modelo que se consolida basado en el despojo, un despojo que por supuesto no le pide permiso a nadie, lo que hace también es construir ajenidad. Entonces nos sentimos ajenos o ajenas, ¿sí?, en aquellos barrios que han sido parte de nuestra historia. Me parece que lo que sucedió el jueves, si bien, como decía al principio, la verdad es un hecho histórico que va a quedar, ¿sí?, para siempre en nuestra memoria y en nuestro recuerdo, se vio completamente opacado cuando esa mayoría automática, que insisto, solo vota privilegios para los sectores inmobiliarios más concentrados, ni siquiera le dio la chance de poder debatirla y de poder discutirla. Le dio la espalda no solo a 53.000 porteñas y porteños que habían apoyado esa iniciativa popular, sino que le dio la espalda a 30 años de historia. Así que bueno, la verdad es que ha sido, ¿sí?, un día histórico completamente opacado por esta mayoría automática que viene llevando adelante este modelo de saqueo que no resuelve el cotidiano de nuestras vidas y que solamente las precariza. Es más, no pretende resolver los problemas de nuestras vidas, ni siquiera se lo plantea. Exactamente. Creo que no ni siquiera fracasa. Ni siquiera resolver fracasa. los problemas estructurales. Olvídate. Solo se propone transferir, ¿sí?, nuestros bienes comunes hacia los sectores económicos más concentrados. Es así. Bueno, querida María Eva, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado todo esto. Te felicito, porque sé que fuiste parte de todo esto. Es un hito, sin dudas habrá más en el futuro, es cuestión de seguir. Seguro, la verdad que no termina aquí. La lucha por la defensa de nuestra costanera y el río. Comienza otro capítulo, vamos a ir a la justicia para justamente plantear la inconstitucionalidad de esa votación que rechaza la iniciativa popular y seguiremos organizándonos para poder recuperar nuestra historia, nuestra identidad que tiene que ver con esa costanera y con ese río. Así que será un nuevo capítulo el que empieza, ni más ni menos. Y nos contarás cómo se desarrolla. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bueno, hoy un día deprimente de verdad.